Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias al Señor que nuevamente podemos vernos por este medio. Hemos tenido un devocional hermoso, ¿no cree usted? Un devocional muy precioso en el cual hemos felicitado a todos nuestros niños. Feliz Día del Niño. Espero que hayan pasado un día lindo, un día hermoso y que de verdad hayan podido celebrar como hemos visto con algunos niños que lo han hecho. Así que nos gozamos, nos alegramos por medio de la iglesia. Ustedes han recibido también un saludo lindo, un saludo hermoso. Así que de verdad nos gozamos por todos los niños que tenemos en nuestra congregación y por todos los niños. Los niños son una bendición, son un tesoro y de verdad que es una verdadera emoción cuando nosotros podemos ver a nuestros niños, a nuestros nietos o nuestros hijos celebrados o felices, contentos, y damos gloria y honra a nuestro buen Dios por ello. Esta mañana no voy a seguir la serie que comenzamos la semana pasada, pero quisiera esta mañana que nosotros pensáramos en algo importante. Obviamente nosotros como padres o como abuelos, también como abuelos, oramos constantemente por nuestros hijos o por nuestros nietos. Y eso es una situación bien importante en la vida. Que nosotros de verdad nos dediquemos a orar por nuestros nietos, a orar por nuestros hijos. Es importante que los pongamos en las manos del Señor desde que ellos son niños pequeños. ¿Por qué orar? ¿O cómo orar? Yo creo que es algo importantísimo también que nosotros sepamos por qué orar o cómo orar por nuestros nietos, cómo orar por nuestros hijos, porque hay puntos en los cuales nosotros debemos de verdad ponerlos en las manos del Señor. Algo importante es la formación. Usted y yo tenemos que aprender a formar a nuestros hijos, formarlos en la correcta o en el correcto camino por el cual ellos deben andar. Debemos formarlos en la palabra del Señor. Hemos visto aquí por medio de las predicaciones cómo nosotros tenemos que formarnos a nosotros mismos y formar a nuestros niños, formar a nuestros hijos, formarles el carácter, formarles la vida en realidad. Nosotros tenemos en nuestras manos la formación de nuestros niños, la formación de nuestros hijos, y por esa razón es que nosotros tenemos que saber cómo orar o por qué orar por nuestros niños. Y creo que es algo importante y maravilloso. Creo que todos los abuelos oramos por nuestros niños. Obviamente hay muchos padres también que oran por sus hijos, y como dije al principio, es sumamente importante. Hay un pasaje, el Salmo 102:1, que dice: escucha, Señor, mi oración, llegue a ti mi clamor. Y obviamente es algo que nosotros hacemos constantemente, es algo que nosotros debemos mantener como parte de nuestra vida, mantener como parte de nuestra vida la oración. A veces nosotros pensamos, no, ¿por qué vamos a orar por los niños? Están chiquitos. No, hay que ponerlos en las manos del Señor desde pequeños, desde niños. Por supuesto que oramos por nosotros como padres para que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia de cómo criarlos, de cómo nosotros debemos educarlos, de cómo nosotros debemos formarlos. Y es importante, pero también debemos orar por nuestros niños. Ahora, ¿qué es lo primero por lo cual nosotros debemos orar? ¿Sabe que muchas veces nosotros oramos por nuestros hijos y decimos: Señor, te pedimos que sean grandes hombres en el futuro, grandes mujeres en el futuro, para la nación, para el país, para ellos mismos? Y es correcto, es correcto. Debemos hacerlo. Pero hermanos, hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto.
Y número 1, ¿por qué debiéramos orar por nuestros niños? Debemos orar por su salvación. Debemos orar por su salvación. ¿Sabe que eso es trascendental e importante en la vida? El hecho que nosotros o nuestros hijos nazcan y crezcan en un hogar cristiano no los hace cristianos. El hecho de que los hijos nazcan en un hogar de padres piadosos, a ellos no los hace piadosos, no los hace cristianos. Mire, mis hijos, por el hecho que nacieron en un hogar donde yo soy pastor, no significa que ellos son salvos por el hecho de que yo soy pastor de una iglesia. No los hace cristianos el hecho de nacer en un hogar cristiano, como a nosotros no nos hizo cristianos el hecho de nacer en un hogar cristiano. Tenemos que instruirlos, tenemos que orar por ellos, por su salvación, para que ellos de verdad en un momento puedan tomar la decisión de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás la manera de orar: Señor, permite que mis hijos se arrepientan de sus pecados, que sean salvos, que crean en el Señor Jesucristo y que puedan tener la gloria eterna. Oramos por la salvación. Debemos orar por la salvación de ellos. ¿Por qué razón estoy poniendo yo esto en primer plano? Porque hoy por hoy estamos olvidándonos de la importancia y la necesidad que nuestros hijos se formen en la iglesia, se formen en lo espiritual. A mí me encanta cuando yo puedo ver al Señor Jesucristo que dice que crecía, ¿cómo? En estatura y en sabiduría. Crecía en conocimiento. ¿Por qué razón? Porque él era educado en los principios bíblicos. En los principios bíblicos, ahí él era formado. Y nosotros no podemos olvidarnos de formar a nuestros niños, por favor. Si hay algo importante por lo cual debemos pedir, por lo cual podemos orar, es por su salvación. Y obviamente dar el ejemplo de que somos salvos. Dar el ejemplo de que usted y yo hemos recibido a Cristo y vivimos vidas cristocéntricas en el cual nosotros sabemos cómo vivir, cómo comportarnos y cómo nosotros debemos de mantenernos en la vida diaria. En la vida diaria. La otra cosa en la cual nosotros o por la cual nosotros debemos orar es para que ellos también crezcan ¿en qué? En amor. Que crezcan en amor. Oiga lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gálatas capítulo 5 y verso 22 también nos dice a nosotros: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Amor es el fruto del Espíritu. Y de ahí viene lo demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tenemos que criarlos en amor para que ellos entiendan lo que es el amor. Y tenemos que orar por ellos para que sean jóvenes, hombres llenos de amor. Primero amor a Dios y luego amor al prójimo. Y luego amor al prójimo. ¿Sabe? A mí me encantó algo que recién vi por ahí por el Facebook. Quizá viene de muchos años, pero yo recién lo vi. Y dice algo como esto:
aconsejando a las señoritas que buscan, no que buscan novio, pero que esperan un noviazgo, ¿no? Y les dice, cuando busques a alguien o cuando encuentres a alguien que te atrae, primero date cuenta si ama a Dios. Si ama a Dios, sabrá amarte a ti. Si ama a Dios, sabrá amarte a ti. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a orar mucho para que nuestros hijos, primero, crean, sean salvos. Segundo, que crezcan en amor. Ahora, obviamente, hermanos, sí, vamos a orar para que ellos crezcan en amor. Pero nosotros, otra vez, debemos de dar el ejemplo de amor, de amar. Amar a nuestros hijos. Amar al prójimo. Porque el amor se muestra. El amor se enseña también. Y nuestra oración debe ser: Señor, permite que mis hijos aprendan a vivir una vida de amor a través del Espíritu Santo que vive en ellos. A través del Espíritu Santo que vive en ellos. Ahora, el Espíritu Santo está en ellos. El Espíritu Santo habita en ellos desde el momento en que ellos pueden llegar a creer en el Señor Jesucristo y creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué corresponde? Darle lugar al Espíritu Santo para que actúe, para que se mueva de la misma manera que nosotros. El problema es que muchas veces nosotros como padres no les mostramos el amor cristiano a ellos. Pero el Espíritu Santo puede hacer una obra grande, sublime y maravillosa en el Señor. Así que la segunda cosa por la cual yo le propongo que debemos orar por nuestros hijos, mantenerlos en oración constante, es porque sean personas llenas de amor, de caridad, de benevolencia. Hoy que el mundo se ha vuelto tan materialista, hermanos. Hoy cuando el mundo solamente piensa en el egoísmo, en el egocentrismo. Hoy cuando se han olvidado de lo que es el prójimo, amar al prójimo y tener una vida de servicio. Hoy cuando el mundo se ha olvidado de eso y está mostrándole a nuestros niños, a los hijos, únicamente las formas materialistas de vivir y de mantenerse en este mundo, usted y yo tenemos que hacer la diferencia en ellos. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia en ellos. Orar profundamente al Señor y mostrarles esa vida de amor a nuestros hijos. La tercera cosa por la cual creo yo debemos orar por nuestros hijos es que ellos tengan y mantengan una vida de honestidad y de integridad. Salmo 25:1. Oiga lo que dice el Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ahora el verso 21 del mismo Salmo. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Dos cosas importantísimas acá. Número 1, cuando el salmista dice: a ti, Jehová, levantaré mi alma. ¿Cuál es la idea? La idea es que hemos entregado la vida al Señor. Es que hemos entregado todo lo que nosotros somos a Dios. Y oramos para que nuestros hijos hagan exactamente lo mismo. Que entreguen toda su vida. Que entreguen todo lo que ellos son. Lo entreguen al Señor. Y luego entonces nuestra oración, y la misma que está haciendo el rey David aquí, y dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Integridad y rectitud. Hermanos, tenemos que orar, mantener a nuestros hijos en oración para que se mantengan ellos siempre honestos e íntegros en esta vida. ¿Por qué? Mire, hoy por hoy nosotros nos damos cuenta cómo
cómo el mundo celebra a la deshonestidad, cómo el mundo celebra a aquellos que no son íntegros. Es lo que están celebrando hoy por hoy. La gente no es honesta, muchos no son honestos, muchos no son íntegros. Pero es algo también que nosotros debemos modelarle a nuestros hijos, a ser honestos e íntegros en todo lo que nosotros hacemos. En todo, absolutamente en todo lo que nosotros hacemos. Aún lo que nosotros decimos. Que estas virtudes de verdad nuestros hijos las levanten como banderas para que nos honren a nosotros como padres, que nos honren a nosotros como abuelos. ¿Cómo orar o por qué orar? Por honestidad e integridad, hermanos, por nuestros hijos, para que ellos en el futuro entiendan que la vida cristiana es diferente a la vida que nos muestra este mundo. Y me encanta cuando el salmista dice: integridad y rectitud me guarden. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en ti ha confiado. ¿Ve? La importancia de que la oración primaria por nuestros niños sea que sean salvos, porque en el momento que ellos son salvos, en ese momento la integridad va a ser parte de su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está modelándoles, está moviéndoles, está haciendo una obra maravillosa en la vida de cada uno de ellos. Pero es también algo que nosotros debemos modelar, hermanos. Ser honestos e íntegros es algo que nosotros debemos de modelarle también a nuestros hijos, a nuestros niños. Sí, vamos a orar y es parte de la oración: Señor, que la integridad y la honestidad sean virtudes y que sean su protección, porque a la larga el hecho de ser honestos e íntegros les protege a ellos mismos. No van a estar pensando o no van a estar ellos con miedo, con temor de que los persigan, que la ley los persiga o que los descubran. No, en actos ilícitos no, sino al contrario, ellos van a vivir vidas de paz. Vidas de paz. Mire cuánta tristeza a nosotros nos da cuando vemos niños manejados por sus padres haciendo cosas que no son correctas y los padres lo celebran. Ah, qué buzo es mi hijo, mire qué pilas es mi hijo. No, no es pilas y no es buzo, es deshonesto y no es íntegro. Su vida no va a ser buena porque su vida desde ahora no es correcta. No es correcta. Mire, desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que hacen trampa, aún en los exámenes, nos damos cuenta de que su vida no es honesta y no es íntegra. Ahí es cuando nosotros debemos mantener nuestra oración constante por ellos. Esa debe ser parte de nuestra oración diaria por ellos. Debe ser parte de nuestra oración diaria. Usted me dice: ay, pastor, pero son niños. Sí, y desde niños ellos van comprendiendo y aprendiendo la importancia de que tengan una vida verdaderamente cristiana, cristocéntrica, y que eso les lleve a una vida de paz, porque a eso los va a llevar, a una vida de paz. La otra cosa que nosotros debemos orar y por la cual nosotros debemos pedirle al Señor es que tengan dominio propio. Es que nuestros hijos mantengan el dominio propio. Y eso es importante. Y desde niñitos, mire, nosotros vamos entendiendo la importancia del dominio propio. Los enojos, los berrinches, no, ellos deben aprender que deben tener dominio propio. ¿Qué nos dice Primera Tesalonicenses? Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 6. Oiga lo que dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Y seamos sobrios. La idea aquí, hermanos, es de mantener el dominio propio. Y es algo que nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, orar por nuestros hijos para que ellos tengan dominio propio. Para que cuando ellos lleguen a la juventud, sepan cómo mantenerse y sepan cómo estar bien y sepan cómo ellos deben siempre mantener su vida en santidad. Uno de los graves problemas que nosotros estamos enfrentando hoy es falta del dominio propio. Un problema serio. Y el dominio propio tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Con nuestra mente. Con la forma como hablamos y cómo nosotros actuamos. No hay dominio propio. Y no les estamos mostrando a nuestros hijos el dominio propio. Y muchas veces ni siquiera oramos por nuestros hijos para que mantengan el dominio propio. Que el Señor los aleje del mal. Que el Señor les permita mantenerse firmes en medio de las acechanzas del diablo. Porque recuérdese que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados. Y parte de nuestra oración diaria por nuestros hijos debiera de ser esta, el dominio propio. Porque va a llegar el momento cuando ellos van a ser tentados. Van a ser tentados por Satanás. Van a ser tentados por muchas cosas. Mire, aún sustraer pequeñas cosas. Quedarse con los vueltos. Cuando usted lo manda a la tienda. Ahí empieza la falta de dominio propio. No digamos en la juventud cuando viene la tentación sexual, que no hay dominio propio. Y hoy nos damos cuenta, y uno de los grandes flagelos que nosotros estamos viviendo hoy son niñas teniendo bebés a los 13, 14 años. Por falta del dominio propio. No estamos enseñándole a nuestros hijos el dominio propio. Tenemos que orar por ellos desde pequeños. Mire, hay que orar por ellos, por sus noviazgos, ya. ¿Cuántos años tiene su niño? 1, 2, ya. Ore por su noviazgo. Ore por su carrera. Ore por el hombre, la mujer que Dios está preparando para ella dentro de 15, 20 años, o para él dentro de 15 o 20 años. Oremos por ellos. Y que el dominio propio sea parte de la vida integral de nuestros hijos. Pero que nosotros también seamos capaces de modelar, ese dominio propio. Y nuestra oración debiera ser diaria por eso. Y orar diciéndole: Padre, ayuda a mis hijos a no ser como tantos otros alrededor de ellos. Debemos orar pidiéndole a Dios que les permita estar alertas y con dominio propio en todo, absolutamente en todo lo que ellos hagan. En todo lo que ellos hagan. Hay algo más por lo cual nosotros debemos orar constantemente por nuestros hijos. Es por el amor a la palabra de Dios. Mire, de verdad, hay tantos cristianos, padres cristianos hoy, que no están enseñándole a sus hijos a leer la palabra, a estudiar la palabra o a escuchar la palabra. Hay tantos padres hoy que se llaman modernos.
Cuando mis hijos estén grandes, entonces que ellos decidan. Sí, van a decidir, pero lo menos que van a decidir va a ser amar a Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Tenemos que enseñárselas y tenemos que ayudarles a buscar al Señor por sobre todas las cosas y constantemente. Y debe ser una oración para que el Espíritu Santo de Dios de verdad siempre, siempre los tenga anhelando la palabra del Señor. Salmo 19:10, oiga lo que dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Las que destila del panal. ¿De qué está hablando aquí el salmista? De la ley. Verso 7, antes de eso dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego nos dice estas características de la palabra de Dios. Oremos para que nuestros hijos amen la palabra del Señor, porque amando la palabra de Dios van a aprender a amar a Dios y van a aprender a amar al prójimo. Amando su palabra. Les va a ayudar para que ellos se mantengan honestos, firmes y constantes en lo que es la lucha constante que nosotros tenemos en contra del enemigo. Porque tarde o temprano ellos se van a enfrentar a sus gigantes. Tarde o temprano ellos se van a enfrentar a Goliat. Tarde o temprano se van a enfrentar. Y deben estar preparados. Deben estar preparados para esta lucha constante. Y quizás nuestra oración debería de ser: que mis hijos crezcan para encontrar tu palabra más preciosa que el oro más fino y más dulce que la miel del panal. Que la atesoren, que la amen, que la vivan, que se deleiten en la palabra de Dios. Que se deleiten en la palabra del Señor. Además de eso, creo que nuestra oración constante por nuestros hijos es que sean misericordiosos, que tengan misericordia. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 y verso 36. Oiga lo que dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Pero mire, eso es algo que nosotros debemos enseñarles desde pequeños, que ellos sean misericordiosos, que ellos tengan misericordia por los demás, que ellos sean capaces de amar al prójimo, que sean capaces de amarnos a nosotros como familia, a la familia de Dios, a la familia de Cristo. La misericordia es tan importante, hermanos. Yo he visto padres cómo les enseñan a sus hijos para que peleen, para que arrebaten, para que golpeen, para que insulten a otros niños. Yo lo he visto. Y eso no es correcto, hermanos. El Señor nos enseña a que seamos misericordiosos. Y es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y mantener nuestra oración constante por ellos, para que ellos sean también misericordiosos. Debemos orar para que nuestros hijos sean siempre misericordiosos, como Dios, su Padre, es misericordioso. Como Dios, su Padre, es misericordioso. La otra cosa o algo más por lo cual yo creo que nosotros debemos mantener una oración constante por nuestros hijos
Y usted me dirá, mire, esas cosas son triviales, esas cosas no, son importantes. Otra vez le repito, hoy más que nunca son importantes. Hoy cuando el mundo le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, se están perdiendo los conceptos, se están perdiendo los valores bíblicos, no se están tomando en cuenta. Al contrario, se están persiguiendo los valores cristocéntricos en los que usted y yo crecimos. Hoy se están perdiendo totalmente el respeto. Respeto por ellos mismos. Respeto por otros también. Respeto por los demás. El respeto es algo que se ha perdido, hermanos. Aún para los mismos padres. Hijos que golpean a sus padres. Mire, yo acabo de ver en televisión, en las noticias, un hombre que golpeó a su abuelo porque no le quiso dar 5 quetzales. Casi lo mata. Padres que han muerto a manos de sus hijos o hijos que han muerto a manos de sus padres. ¿Por qué? No hay respeto. Se perdió el respeto. Se insultan. Se insultan. Los valores se han perdido totalmente. Se han perdido esos valores. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos. Enseñarles a ellos los valores, pero es parte de nuestra oración constante que nuestros hijos sean respetuosos por ellos mismos y por otros, que sean respetuosos por los demás. Segunda Pedro, capítulo 2, la primera parte del verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas. ¿De quién está hablando ahí? De aquellos que han perdido el camino. De aquellos que han perdido la dirección. Perdieron la dirección. Se volvieron irrespetuosos. Y dice el apóstol Pedro, ¿en qué se han convertido? Se han convertido en nubes sin agua, que se arrastran por los vientos. ¿Quiere eso usted para sus hijos? Entonces tenemos que mantener constantemente esa oración en favor de ellos y mostrarles también el respeto. El respeto, nosotros respetándolos a ellos y respetándonos a nosotros mismos. Porque hay un problema serio, hermano. No, hay muchos padres que no respetan a sus hijos. No los respetan. Los insultan. Y no lo respetan también permitiéndoles que hagan cosas que son incorrectas. Así les están faltando el respeto también. Celebrándole sus malcriadezas, le están faltando el respeto. Celebrándole las faltas, le están faltando el respeto a ellos. Tenemos que aprender. Pero es parte de nuestra oración constante también, hermanos. Parte de nuestra oración constante. Hay algo por lo cual también nosotros debemos mantener nuestra oración constante por nuestros hijos. Y es hacia la fidelidad. Que ellos sean fieles. ¿Fieles a qué? Fieles primero a Dios, fieles a la familia, fieles a la iglesia, que sean fieles en todo lo que ellos hagan, a su pareja, para cuando ellos sean adultos, mantengan la fidelidad. Oiga lo que dice Proverbios, capítulo 3. Proverbios capítulo 3 y verso 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia
y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuál es la idea? Es la exhortación, según nos dice aquí, a la obediencia, y parte de la obediencia es la fidelidad. Ser fieles. Hermanos queridos, hoy, cuando se ha perdido toda moral, toda dirección, hoy, cuando se ha perdido tanto, hermanos, en este aspecto, tenemos que orar para que nuestros hijos se mantengan fieles primeramente a Dios, porque si se mantienen fieles a Dios, van a ser fieles en todo lo demás. ¿Por qué? Por el temor al Señor. Tenemos que orar por eso. Y nuestra oración debiera de ser: permite que el amor y la fidelidad nunca se aparten de mis hijos. Ata estas virtudes alrededor de sus cuellos y plásmalas en sus corazones. Que sean plasmadas en sus corazones estas virtudes. Y hay tanto, hermanos, hay tanto por lo cual nosotros debiéramos orar. Tenemos que orar para que ellos tengan una pasión por el Señor constante. Tenemos que orar para que ellos se mantengan fuertes. Oremos para que nuestros hijos hagan la diferencia. Que ellos hagan la diferencia en este mundo. ¿Sabe? Hoy tanta gente está hablando que el fin del mundo se acerca. Yo no sé. Yo no sé si el fin del mundo se acerca. Yo creo lo que dice el apóstol Pablo. Cada día que pasa es un día más cerca de la venida de nuestro Dios. Y eso es lo que yo creo. ¿Cuánto? No sé. Pero eso no debe paralizarnos a nosotros. Las circunstancias que hoy estamos pasando no nos pueden paralizar. La formación de nuestros hijos sigue. No sabemos. Pero la formación a nuestros hijos sigue. Y la oración por ellos debe ser constante. Debe ser diaria. Finalmente, cuando ellos sean mayores, obviamente van a tomar sus decisiones. Van a tomar sus decisiones. Pero en lo que respecta a mí y en lo que respecta a usted, cumplió con lo que tenía que hacer. Cumplió con la dirección que tenía que dar. Cumplió con el ejemplo que tenía que dar. De ahí en adelante es Dios y ellos. Pero nuestra oración, hermanos, debe ser constante. Nuestra oración debe ser constante. Los hijos son tesoros. Son tesoros que el Señor nos ha dado. Que el Señor ha puesto en nuestras manos para formarlos. No son obstáculos y no son cualquier cosa. Los hijos son el tesoro más preciado que Dios nos pudo haber dado. Pero los estamos formando. La pregunta es: ¿cómo los estamos formando? Nuestra oración por ellos, ¿cómo es? Señor, prospéralos. Señor, dales de todo. Señor, que no les falte nada. Y eso es correcto. Pero a veces perdemos de vista cosas más importantes. Señor, que te amen a ti. Señor, que te amen a ti. Esa debe ser nuestra oración. Que te conozcan a ti. Y de ahí en adelante todo lo que quieran. Son principios, valores que yo creo que debemos incluir en nuestras oraciones diarias por nuestros hijos. Están pequeños. Bueno,
tenemos tiempo entonces. Si no estamos orando por esto, oremos por esto. Pongámonos en las manos del Señor constantemente. Y vamos a ver hijos, hombres y mujeres, llenos del Señor, del amor de Dios, con respeto, con honra, fuertes, valientes y prósperos. Gracias al Señor por los niños. Gracias a Dios por nuestros hijos. Nunca dejemos de orar por ellos. Padre, esta mañana, Señor, llegamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno cuando nos permitiste a nosotros ser padres. Gracias por esa gran bendición, Señor, que nosotros tenemos. Algunos ya de ser abuelos, Padre. Señor, hoy nosotros queremos ponerlos en tus manos como siempre, rogándote, pidiéndote, Señor, que ellos sepan amarte a ti, que ellos sean fieles, honestos, piadosos, conociéndote a ti, Señor, en primera instancia, que sepan honrar, Señor, a ti primero y a nosotros. Señor, esta mañana los ponemos en tus manos. Obra en ellos, Padre. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde, que Dios les proteja. Que tengan una linda semana. Y sobre todas las cosas, nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Esos tesoros que el Señor nos dio. Nos vemos en la próxima entonces. Hasta luego, hermanos.